Historia del Fiat, desde 1899 a 1945. En 1900 se inaugura en Corso Dante 35 la primera fábrica del Fiat en sus 12.000 metros cuadrados, que trabajan 150 obreros. Durante ese año se realizan 30 Fiat, un medio HP con una, 2 y 3 plazas vis a vis. Este coche todavía no monta la marcha atrás, sino que en 1992, con la ayuda de Vicencio Lancio, se adjudicaba en el premio local en Piamonte, Torino, Sassi, Superga. En la primera década del siglo XX se da la primera diversificación del Fiat en el ámbito de los vehículos comerciales, del tranvía, de los camiones y de los motores marinos. La sociedad inicia también la actividad en el extranjero con la fundación del Fiat Automobile Co. en los Estados Unidos en 1908, mientras que se amplía el número de trabajadores de la compañía a unas 2.500 personas en 1906. En 1998 se puso en producción el Fiat Uno, primer automóvil destinado a la función de taxi y del cual exportaron numerosos ejemplares a las más importantes ciudades como París, Londres o Nueva York. Por primera vez con este vehículo Fiat monta el propulsor en forma de barca, donde el motor incorpora el cambio en el cárter. Poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, la sociedad turinesa renovó totalmente la gama de motores de vehículos en producción con la presentación de los modelos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De estos modelos se recuerda la presencia por primera vez de acumuladores eléctricos con el tipo 3, que también se denominó 8030 HP. Se adopta la transmisión por Cardian, patentada por Fiat. Por lo que concierne a las competiciones, los coches Fiat ganan la Copa del Rack de España, batiendo en los Atlanta y Narvez numerosos récords y ganando en 5 categorías en los circuitos argentinos. En 1911, Fiat construye el Fiat 300 HP, récord expresamente para el récord mundial de velocidad. Su motor de 28.353 centímetros cúbicos de cilindrada y con un recorrido de 25 centímetros suministra 250 caballos. En 1911, pilotado por Pietro Bordino, llega a 200 km/h en Brocklands y Saltum. En abril de 1992 recorrió la milla a 290 km/h en Long Island. Poco antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la compañía madre fundó la Fiat Lubrificanti, más tarde conocida como Olio Fiat. También aumentó sus actividades en el extranjero con la apertura de una sociedad en Rusia y comenzó la producción en serie del Fiat Zero, del cual se construyeron aproximadamente 2.000 ejemplares. En el último año de producción se equipó con la instalación eléctrica. Durante el conflicto bélico, la producción se convierte casi completamente en producción para uso militar y el modelo Fiat 501 se ensambla totalmente para el Regio Ejército. Tras retomar la producción después de 1919, la compañía turinesa introdujo el Fiat 501 para el uso civil, triunfando en el mercado al vender casi 45.000 unidades. Con este coche, el Fiat abandona la solución de barca. En la carrocería se nota la amplificación del asiento trasero que permite alojar a 3 personas. Mientras tanto, continuaba también la
diversificación en el campo de los vehículos industriales y de los componentes. Este último representado con la fundación de la compañía Magneti Marelli. Después de la visita del senador Agnelli a las plantas productivas de la Ford, fundada por Henry Ford en Estados Unidos, parecía evidente que la única manera lógica de fabricar era con la producción en serie a través de la cadena de montaje. Los primeros resultados del nuevo método de construcción fueron evidentes después de la construcción del Lingoto, una moderna planta de 153.000 metros cuadrados, dispuesta en 5 plantas y con la presencia de una pista de pruebas en la cubierta superior para los nuevos modelos. Los modelos en producción en los años 1920 abarcan desde el espacioso 501 al utilitario Fiat 509 presentado en el Salón de Automóvil de Milán. El primer utilitario Fiat fabricado en gran serie, el precio era de 16.000 a 25.000 liras. De él se derivan 3 versiones deportivas, taxi y comercial. Cabe destacar también el deportivo pero robusto 514 Spider, que hizo la revolución europea entre la juventud en la Belle Époque con el asiento trasero abatible. El lanzamiento del coche coincide con la creación de la financiera Saba y el lanzamiento de la lujosa berlina Fiat 529, equipada con frenos en los 4 ruedas y con volante ajustable. Una innovación tecnológica importante por parte del Fiat fue el uso en 1928 del aluminio para la construcción de los motores. En la década anterior al comienzo de la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por la política antárquica de Mussolini que impedía el desarrollo extranjero de la compañía. Sin embargo, esto ayudó al desarrollo del mercado interior. El Fiat 515 nace en 1931, al incorporar a la carrocería grande del 522 el motor económico de 1438 cc del 514. Disponía de 4 puertas, las delanteras con apertura de adelante a atrás y las traseras al contrario. A su vez tenía 3 ventanas laterales. El parabrisas se abría sobre unas palomillas, el arco giratorias para permitir entrar el aire en el techo. A lo largo de todo el parabrisas tenía un pequeño parasol exterior, ya que por entonces no se aplicaban las técnicas de la aerodinámica y las repercusiones sobre los consumos no se tenían en cuenta. La incorporación en este modelo de frenos hidráulicos constituye una novedad para la época. El Fiat 515 nace en 1931. El Fiat 514, más pequeño que el 515, fue montado en España en la factoría de Guadalajara. El Fiat 514, más pequeño que el 515, fue montado en España en la factoría de Guadalajara que la Fiat compró Hispano, Suiza. En 1931, la adaptación para el ensamblaje del modelo Fiat 514 fue muy larga y no permitió una comercialización adecuada de los mismos. Fueron montadas solamente unas 300 unidades en dicha factoría. En 1936, antes del estallido de la Guerra Civil, la Hispano-Suiza volvió a adquirir esas instalaciones para dedicarlas a la ampliación de su división aeronáutica anexa a esa factoría y que no se había desprendido en 1931. Dichas factorías fueron destruidas por bombardeo durante la Guerra Civil Española. En este periodo debutó el Fiat 508 Valilia, presentado en el Salón de Automóvil de Milán en 1932. Solo tenía 3.145
mm de longitud y 915 cc de capacidad en su motor. En este periodo debutó el Fiat 508 Valilia, presentado en el Salón de Automóvil de Milán en 1932. Solo tenía 3.140. En este periodo debutó el Fiat 508 Valilia, presentado en el Salón de Automóvil de Milán en 1932. Solo tenía 3.145 milímetros de longitud y 995 cilindrada de capacidad en su motor. Claro está que en su potencia no era como las actuales. Se conformaba con 20 cb a 3.800 rpm. Inicialmente provisto de cambio de 3 marchas y posteriormente, a partir de 1934, con uno más moderno de 4, lo que llevó el récord de producción de la Fiat a los 110.000 ejemplares. Hubo versiones de todo tipo, berlina, coupé, etc., incluso una versión militar. Pocos años después, el récord será superado con el Fiat 500, conocida la primera versión con el sobrenombre de Topolino y que, introducido en 1936, en 2 décadas de producción alcanzó la envidiable cifra de 500.000 unidades vendidas. En cuanto comenzó la guerra, se inauguró la planta Mirafiori, en donde se comenzó a trabajar por turnos las 24 horas del día. Un modelo que no puede ser olvidado es el Fiat 6 cilindros. Un modelo que no puede ser olvidado es el Fiat 6 cilindros 1500, iniciado en 1935, que se distingue por su innovadora línea aerodinámica y por su carrocería. Esta nueva línea, muy celebrada, se utilizará obviamente en formato reducido, desde el Topolino de 1936 al Fiat Nuova Valilia 1100, que saldrá en el mercado en junio de 1937. El último producto que salió antes de la guerra, en 1938, fue admirado el Fiat 2800. De este modelo se vendieron únicamente 621 ejemplares hasta 1944. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una dramática reducción de la producción de automóviles, con una conversión de la línea a la construcción de vehículos comerciales solicitados por la maquinaria de guerra. Los sistemas productivos sufrieron grandes daños durante los bombardeos y casi se pararon por completo. En la posguerra, el fin del conflicto mundial terminaba con los problemas que atravesaba la empresa, la muerte de su cofundador y el consiguiente paso a la presidencia al ingeniero Valletta. En 1948, y gracias a la ayuda ofrecida por el Plan Marshall, terminan los trabajos de reconstrucción de la fábrica y se remonta la producción de los automóviles con los modelos proyectados antes de la guerra, como el Topolino. En el año 1050 se presenta un modelo nuevo, el Fiat 1400. Será el primer modelo con chasis portante y calefacción de serie. En los años sucesivos se presentan también vehículos inusuales en la producción. Hasta entonces, el Fiat Campagnola, un medio todoterreno derivada de la mítica Jeep utilizada por el ejército estadounidense durante la guerra, y el Fiat 8B, una berlina deportiva de 2 asientos con una característica nueva: amortiguadores independientes en las 4 ruedas, novedad en Fiat. Otra meta importante
conseguida en 1951 es la presentación de un avión, el modelo G80, el primer jet construido en Italia. La empresa llega a la cifra 71.000 unidades, mientras en el campo de la técnica se produce la primera versión del Fiat 1400 con un motor diésel, reemprendiendo el ámbito de los anteriores productos comerciales. El mismo año se comercializa el modelo Fiat 1100 en una nueva edición con una estructura portante denominada y conocida como modelo 103 y considerado como el heredero del mítico Valilia. Después de todo eso, se crea otro nuevo auto, Fiat 500 Cinquecento, que en el año 1955 estuvo caracterizado por la presentación del Fiat 600, Fiat 600 Jungla, siendo el primer intento de motorización en masa de los italianos, seguido de la Nuova 500 en 1957. El Fiat 1800 2100 en 1959 y el Fiat 1300 1500 en 1961. (1960 a 1970). En el transcurso de los años, la sociedad intentó cubrir los gustos de los automovilistas italianos, abarcando desde las pequeñas cilindradas a las grandes berlinas y presentando varios modelos con carrocería berlinetta, giardinetta, coupé y spider, deviniendo en la empresa automovilística más grande, llegando a ser uno de los puntuales del así llamado boom económico de aquellos. En 1964 se pone en marcha la producción de otros automóviles destinados a notables éxitos. El Fiat 850 en su clásica versión berlina y también coupé y spider. En 1961, mismo año que se da el traspaso de acciones entre Valletta y Gianni Agnelli, se presenta el coche más deportivo de la gama, el Fiat Dino, proyectado en parte con la Ferrari, que presentaba un modelo homólogo. Los primeros años de la nueva gestión está caracterizado por nuevos modelos que van sustituyendo los construidos después de la Segunda Guerra. Presentado en 1967, Fiat 124, que obtiene el título de coche del año y que en el diseño de Pininfarina logra un modelo Spider muy apreciado. Muy apreciado. En 1964 sale a la venta el Fiat 125 y al mismo tiempo la empresa intensifica su presencia productiva en el sur de Italia. Además, compra parte de la Ferrari y la totalidad de la Lancia. En 1996 se presentó el primer coche de la empresa en el motor y tracción delantera, el Fiat 128, también destinado a ser un éxito de venta y a obtener el título de coche del año. Del mismo año es también el Fiat 130, el coche más grande de la gama, con un motor. El inicio de los años de 1970, además de representar el inicio de la producción de automóviles en el extranjero con la inauguración de la planta en la Unión Soviética, aparece en los mercados mundiales el modelo Fiat 127, heredero del Fiat 850, construyéndose en los primeros 3 años de producción más de 1 millón de ejemplares.
El año 1972 trae contemporáneamente nuevos modelos en varios segmentos del mercado. El de los utilitarios con la sustitución del Fiat 500 con el Fiat 126, el de la berlina de gama alta con el Fiat 125 al Fiat 132 y en la gama de los deportivos con el Fiat X19. Después de algunos años sin novedad sustanciales debido también a la primera crisis petrolífera, sale a la venta en 1974 el subtítulo del Fiat 124, el nuevo Fiat 131 con el uso de nueva tecnología como máquina robotizada con la cadena de montaje, y el Fiat 133, un híbrido entre los 127 y el 126, creado solo para el mercado exterior. En 1978 se lanza el Fiat Ritmo, automóvil que se destaca notablemente por su línea de todas las fabricaciones procedentes y cuya característica más curiosa fue en el mercado estadounidense tuvo que salir con otro nombre, Fiat Strada, por la presencia en el mercado de una marca de otro automóvil con el mismo nombre. Hasta los años 1970, si la marca se apreciaba por la producción de automóviles, aún más lo era por la producción de furgonetas como el Fiat 248 y el Fiat 142, sustituido por el Fiat Ducato. La serie de furgonetas es donde el nombre fue escogido de famosas monedas del mundo como el Marengo, Fiorino, esta última construida con la mecánica del Fiat 127 Talento. De 1980 a 1990. El inicio de los años 1980 representa un rejuvenecimiento de la gama con el Fiat Panda en reemplazo del Fiat 126 y el nuevo Fiat Argenta en sustitución del Fiat 132 y el Fiat Regata que sustituye al Fiat 131. En 1983. Un capítulo aparte merece la presentación en 1984 del Fiat Uno, digno sucesor del Fiat 127, automóvil que también recibe el título de coche del año. Es el primer modelo de la casa con el motor construido en los establecimientos de Termoli y aún hoy es el modelo Fiat que ostenta el récord de ejemplares construidos más de 5 millones. En 1985 nace el primer ejemplar, fruto de la colaboración entre las empresas del grupo Fiat. Utilizando la misma mecánica, Fiat presenta el Fiat Croma contemporáneamente y al Fiat Romeo 164. Desde este proyecto también nace el Fiat Saab 9000. En 1988 sale a la venta el Fiat Tipo, que sustituirá en el campo de las berlinas de media cilíndrica al Fiat Ritmo, seguida a distancia de 2 años de la presentación del Fiat Tempra. Otro proyecto de colaboración fueron el Fiat Alfa Romeo 155 y el Lancia Dendra. Fiat 600. Los años 1990 están caracterizados por la entrada en producción de los modelos que vemos en nuestro día y que podemos en parte encontrar aún en las listas de ventas de hoy, como el Fiat 500 de 1991, el Coupé de 1993 y los modelos Ulysses de 1994, el Fiat Barchetta, el Bravo y el Brava de 1995, el Fiat Marea de 1996 y el Fiat Palio de 1997, el Fiat Seiko en 1998. Estos modelos están caracterizados por la presencia de varios motores a gasolina y diésel, y en algunos casos también de motores eléctricos o de doble funcionamiento. Del año 2000 a 2010. En el mercado español, la empresa turinesa es en una gran variedad de segmentos. Entre los solitarios, el 600 cubre una posición
indudablemente ciudadana, acompañando el nuevo Panda y el ya veterano Punto, que conviene con el nuevo Grande Punto, un modelo ya a caballo entre los utilitarios y los compactos, con un aire de vehículo espacioso. Se encuentra en el mínimo volumen idea. En el segmento de los compactos, el buque insignia de la marca es el Bravo, que con un diseño innovador entró fuerte en el mercado con potentes mecánicas turbo, gasolina de hasta 150 cb y turbo diésel de hasta 165 cb. En la versión Super Sport, el Multipla ha cambiado su apariencia tras un restyling. Ya dentro de los modelos más grandes, destaca el nuevo Croma, un concepto bastante innovador que comparte elementos de berlina grande y de monovolumen grande, y el Ulysses, un volumen grande tradicional con el segmento más grande. El 2006 marca el regreso de la categoría de los todoterrenos con el nuevo modelo Cedici, diseñado y producido en colaboración con Suzuki. Desde 2007 se comercializa el 500, un pequeño utilitario con un diseño y unos acabados muy acertados, manteniendo un precio contenido con mecánica de hasta 100 cb en la versión FIA y de hasta 160 cb en la versión comercializada como Abarth. En 2009, Fiat Group Matriz de Fiat firma un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, por el cual, a cambio de tecnología, el grupo industrial italiano toma la gestión y una participación ampliable en el futuro de Chrysler Group LLC, empresa creada con los activos de la quebrada Chrysler Corporation LLC. Año 2010 presente. En 2010, debido a las sinergias entre ambos grupos, se anunció la comercialización del Fiat 500 en el mercado estadounidense para competir contra el Mini en ese mercado, así como la comercialización fuera de América del Norte de algunos productos del grupo estadounidense remarcados bajo la marca Fiat. Siguiendo esta estrategia conjunta, en 2011 se presenta el Fiat Fremont, versión para el Fiat de Dodge Journey. Se prevé la creación de más modelos rebautizados por cambios menores para adaptarse a los diferentes mercados y ofrecer una mayor variedad de productos en ambas marcas según los gustos del consumidor. Historia del Peugeot Citroën. Durante la Primera Guerra Mundial, André Citroën dirigió una fábrica de buses. Una vez acabada, decide crear su propia marca de automóviles. Corre el año 1919. Viaja a Estados Unidos para estudiar la fabricación de cadena de Henry Ford. Copia el sistema y transforma su taller de París, donde desarrolla su primer modelo tipo A. Este fue el primer coche europeo fabricado en serie. En 1924, Citroën cuenta con la colaboración de un ingeniero estadounidense llamado Edward Wowan Wood, quien desde 1899 construía vagones de acero para ferrocarriles, pero después se dedica a la construcción de carrocería para coches, principalmente para Dodge. Citroën introduce en Europa la primera carrocería de acero para automóviles. Los competidores que utilizan madera para sus carrocerías pronto copian la idea y además introducen forma más aerodinámica
para sus coches, lo que hace que Citroën evolucione la línea de sus coches con el fin de modernizarlo. Citroën utiliza como estrategia de venta los bajos precios de sus coches, pero esto lleva a tener muchas pérdidas financieras. Al principio de los años 30, antes de rendir cuentas a sus banqueros, André Citroën intenta salvar su negocio lanzando un modelo revolucionario denominado Tracton Avance, tracción delantera. Este coche domina a Michelin, domina a todos sus rivales durante 15 años, pero tiene un desarrollo muy costoso. En 1935, Pierre Michelin reemplazó a André Citroën en la dirección de la empresa. La publicidad. Citroën destacó notoriamente en el plano publicitario, llegando hasta vender miniaturas de sus carros a los niños. Él quería que los niños, al comenzar a hablar, dijeran sus primeras palabras: mamá, papá, Citroën. Consiguió también que el anuncio luminoso suyo fuera instalado en la Torre Eiffel. La Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los talleres de Citroën tienen muy poco trabajo durante los años 1941 y 1942, teniendo su producción en 1943. Los prototipos de un pequeño coche revolucionario son destruidos por miedo a que el bando enemigo descubra su tecnología, pero se oculta uno en Auvernia por orden de Michelin. Este coche nacerá en 1948, el 2CB. El coche se fabrica siguiendo unas directrices que un granjero pueda circular a más de 50 km/h por un camino rural, con un pasajero, un saco de 50 kilogramos y una cerca de huevo que se rompa y su diseño tenga que ser como un paraguas abierto con 4 ruedas. Es un coche muy bien aceptado. Es un coche muy bien aceptado por la clientela debido a su bajo precio y a que se adapta a las penurias económicas que sufren los franceses como consecuencia de la guerra. Convertido en un coche de culto, el 2CB se dejó de fabricar en la etapa Michelin. En 1955, Citroën asienta un poco más a su dominio a la tecnología, con la salida al mercado de un nuevo modelo, el DC, también llamado Tiburón, que está equipado con un sistema de suspensión hidronáutica como sus antecesores el C11 y el C15, llamados en España 11 ligero y 15. Popularmente llamado el 15 maldito por su resistencia. El DS dispone de la dirección asistida, frenos hidráulicos y una caja de cambios semiautomática, Citromatic. Todo ello movido por una bomba de alta presión del coche. Esta suspensión, que aporta un mayor confort a los usuarios, se sigue utilizando durante los 50 años con otros modelos de marca. El CM, CG, el SM, GS, CX, BX, XM, Santina y C5, y utiliza otros automóviles de lujo, entre algunos de ellos el de Rolls-Royce, como el Rolls-Royce Silver Shadow. En 1965, Citroën toma el control de Panhard, con la esperanza de utilizar las habilidades de esta marca para los coches de gama media, con el fin de cubrir los huecos entre el 2CB y el gran DC y D. En 1967 compró Maserati, lo que le permite crear en 1970 el SM equipado con un motor V6.
Este coche fue un fracaso financiero, demasiado avanzado para su tiempo, con suspensión hidronáutica, dirección Diravi, asistencia variable con arreglo a la velocidad. Su coste de fábrica era muy caro, y los 12.300 vehículos vendidos en 5 años no bastaba para amortizarlo, ya que las ventas fueron gravadas por la crisis del petróleo en 1970. Algunos críticos afirman que fue el SM el coche que acaba por hacer quebrar a Citroën, y su diseño y construcción fue un error empresarial incomprensible. Estos críticos apuntan a que el desarrollo de un desarrollar un refinado y caro coche deportivo con motor V6 e inyección de combustible es algo último en lo que Citroën necesita invertir su dinero en los años 1960. En esa década, Citroën tiene una gama de producción muy desequilibrada, con un tope de gama. El Citroën DC, muy sofisticado y caro, con los coches competitivos, pero no provechosos, pequeños. 2CV, AMI6, Citroën 8, Dillane, obsoleta y poco competitiva. El 2CV estaba perdiendo venta desde el lanzamiento del Renault 4, por lo que Citroën tiene que seguir vendiéndolo tomando como base un precio tan bajo que deja muy pocos beneficios. Por otro lado, los automóviles de gama media basados en el 2CV, AMI6, Méhari, Diney, está claramente falto de potencia y elasticidad, al haber tenido que basarse por falta de presupuesto para el desarrollo en el motor del 602 centímetros cúbicos y en el chasis del más ligero 2CV. Para empeorar las cosas, el CM se lanza poco antes de la crisis del petróleo en 1973. Lo cual, junto a la falta de fiabilidad de algunas unidades como el CM, con inyección tendía a incendiarse por el fracaso en el mercado norteamericano por las razones legales, el mayor mercado del mundo para coupés de lujo. Llevó a tener que dejar la fabricación del. Las pérdidas enormes en Citroën son causadas por la falta de empresas del motor rotatorio de comotor, los costos masivos del desarrollo para los modelos del GS, del CX y del SM de birotor, de Macchiarelli Borá, de Macchiarelli Mercà y de Macchiarelli Cansim. Cada uno fue una maravilla tecnológica por el derecho propio. La situación financiera de Citroën se agrava a partir del año 1970, lo que lleva a la compra de la marca por parte de Peugeot en 1975, construyéndose el grupo PSA Peugeot Citroën. La etapa Peugeot, puesto que Citroën tiene dos nuevos diseños acertados en el mercado en este tiempo, el GS y el CX. Peugeot es típicamente prudente en sus propias finanzas. La empresa de PSA se convierte en el éxito financiero por el periodo 1975 y 1979. PSA entonces compró los activos de la envejecida Strehler Europa, conduciendo el consorcio a pérdidas económicas en los años 1980 a 1985. PSA vende Maserati a De Tomaso en 1975 y la firma italiana pudo rápidamente explotar la gran imagen de marca Maserati para vender docenas de millares de unidades de modelo VI Turbo nuevamente diseñados. PSA también elimina la actitud ambiciosa de Citroën por el diseño y la
ingeniería en favor del conservadurismo de Peugeot. PSA purga al personal de diseño y desarrollo y cambia la imagen con éxito de Citroën como abastecedor del negocio de transporte. Citroën fácilmente logra defender su identidad. Los puristas de la marca le reprocharon una falta de audacia estilística y tecnológica para salvar al grupo al principio de los años 80. Peugeot y Citroën deben compartir muchas piezas para fabricar sus coches, motores, plataformas, carrocerías enteras, etc. Como por ejemplo el Citroën LNA y el Peugeot 104. Esto perjudica la cantidad de los diseños y la identidad de la marca, que se limita a modificar modelos de Peugeot. La presidencia de Jacques Calvet es marcada por la tibieza de los modelos, aunque el XM y el Xantia, por su estilo y superposición, son características de Citroën. El resurgimiento. Con la llegada de la presidencia del grupo PSA de Jean-Martin Fols, la cohabitación Citroën-Peugeot parece llegar a establecer un equilibrio. Las dos marcas asumen sus diferencias y cada una sigue su propio estilo. Los Citroën C2, C3 y C4 poseen una fuerte identidad estilística ideada por Jean-Pierre Blower, director de estilo de Citroën y sucesor de Flaminio Bortoni, diseñador del 2CV y del DS, y también de Robert Oprom, CM, GS y CX. Los antiguos talleres situados a orillas del Sena son convertidos después de su demolición en un extenso parque bautizado con el nombre del creador de la marca, Andrés Citroën. Las fábricas históricamente Citroën están situadas en la ciudad francesa Aulnay, Sousse, Bois, Rennes y en la española de Vigo. Las nuevas fábricas del grupo PSA fabrican indiferentemente modelos a las dos marcas.